Hola jóvenes estudiantes del cuarto grado, esperando que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta sesión número 2 titulada El uso de fertilizantes en la siembra de papa. Mi nombre es David Lázaro Machuca, estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la carrera profesional de Matemática, Computación e Informática. Bien, antes de comenzar con esta sesión vamos a precisar algunas indicaciones de tal forma que esta clase sea lo más provechoso para cada uno de ustedes. La primera indicación es prestar mucha atención y la segunda indicación es anotar permanentemente en el cuaderno. Con estas indicaciones les presento la situación problemática número 1 titulada Cantidad de fertilizantes empleados para producir papa, la cual dice: en la comunidad de Cunaicasa los pobladores en su mayoría siembran papa. Para obtener buenas cosechas, los pobladores optaron por usar fertilizantes como la urea. Juan, un comunero de Cunaicasa, desea comprar 15 kilogramos de urea. En la feria, Juan pregunta al vendedor de los fertilizantes por el precio de la urea y éste le dice que el precio de 1 kilogramo es 7 soles, el precio de 2 kilogramos es igual al precio de 1 kilogramo más 4 soles, el precio de 3 kilogramos es igual al precio de 2 kilogramos más 4 soles. El precio de 4 kilogramos es igual al precio de 3 kilogramos más 4 soles y así sucesivamente. ¿Cuánto tendría que pagar Juan por los 15 kilogramos de urea? Bien, antes de resolver esta situación problemática, les muestro la siguiente imagen. En esta imagen se observa una torre que se ha construido utilizando un conjunto de naipes. Imagínense ustedes que quieren construir una torre de 15 pisos, pero no saben cuántos naipes van a utilizar en su base. En esta sesión les voy a enseñar a calcular eh, cuántos, cuántos naipes se requiere en la base de una torre de 15 pisos, para lo cual vamos a utilizar lo que son las progresiones aritméticas. Bien, continuando con la sesión, les voy a hacer algunas interrogantes. La primera es: ¿qué entiendes por progresión? Bueno, una progresión es una secuencia de números. La siguiente pregunta: ¿qué entiendes por progresión aritmética? Bueno, una progresión aritmética es una secuencia de números en donde la diferencia de dos términos cualesquiera consecutivos es un número o una constante. La tercera pregunta: ¿qué entiendes por el término enésimo de una progresión aritmética? El término enésimo de una progresión aritmética es cualquiera de los elementos que conforman esa secuencia de números. Bien, ahora les voy a presentar el propósito de la sesión. El propósito de la sesión es: resolvemos problemas utilizando el enésimo término de una progresión aritmética. Ahora vamos a ver la parte teórica de una progresión aritmética. Aquí tenemos una pequeña definición. ¿Qué nos dice? Es una sucesión de números tales que la diferencia de dos términos sucesivos cualesquiera de la secuencia es una constante llamada razón. Es decir, que simplemente una progresión aritmética es una sucesión, una secuencia de números tal que si tomamos dos términos cualesquiera que sean sucesivos, la diferencia de estos va a ser lo mismo. Bien, aquí les presento la forma general de una progresión aritmética. La forma general de una progresión aritmética es la como se muestra: a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así sucesivamente. R vamos a obtener realizando una diferencia de dos términos consecutivos, en este caso a sub n menos a sub n menos 1. Pero, ¿qué viene a ser R? R es la razón de la progresión aritmética y a sub n viene a ser el término enésimo de una progresión aritmética. Ahora vamos a ver los tipos de progresiones aritméticas. Vamos a comenzar viendo progresión aritmética decreciente. Aquí tenemos esta progresión.
conformado por el número 8, 11, 14, 17. Primero vamos a calcular su razón. ¿Y cómo calculamos su razón? Simplemente hay que restar dos términos sucesivos cualesquiera. En este caso voy a restar 11 menos 8 sería 3. Para el segundo caso, 14 menos 11 sería también 3. Y 17 menos 14 también sería 3. Entonces llegamos a la conclusión de que su razón es 3. Pero hay que observar que la razón de una progresión aritmética creciente siempre va a ser positivo. En este caso, 3 es mayor que 0. Ahora vamos a ver la progresión aritmética decreciente. La progresión está formada por los números 23, 19, 15, 11. Vamos a calcular primero lo que es su razón. En este caso, su razón sería menos 4. 19 menos 23 es menos 4. 15 menos 19 es menos 4. 11 menos 15 es menos 4. Entonces llegamos a la conclusión de que su razón de esta progresión aritmética es menos 4. Y hay que notar que la razón de una progresión aritmética decreciente es negativo, es decir, menor que 0. Ahora vamos a ver el término enésimo de una progresión aritmética. Para calcular el término enésimo de una progresión aritmética, vamos a utilizar cualquiera de estas dos fórmulas, en donde t sub 0 viene a ser término anterior al primero de la progresión aritmética. T sub 1 viene a ser el primer término. R viene a ser la razón de la progresión aritmética. Y finalmente n viene a ser la posición del término de la progresión aritmética, la cual queremos determinar. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que dice, retomamos el problema de la torre de naipes. Ahora, en este caso observamos que para construir una torre de naipes de un solo piso, en su base requerimos solo dos cartas, 1 y 2. Serían dos cartas. Para construir una torre de 2 pisos, en su base requerimos 5 cartas, las cuales serían 1, 2, 3, 4 y 5. Para construir una torre de 3 pisos, en su base requerimos 8 cartas. Y para construir una torre de 4 pisos, en su base requerimos 11 cartas. Pero nosotros queremos determinar cuántas cartas se van a requerir en la base de una torre de 15 pisos. Es lo que vamos a determinar. ¿Podemos formar una progresión aritmética con el número de cartas? A ver, veamos. Con estos números de cartas que hemos obtenido, vamos a tratar de formar una progresión aritmética. En este caso, 2, 5, 8 y 11. Ahora, para determinar si se trata de una progresión aritmética, hay que realizar la resta. La resta entre dos términos sucesivos cualesquiera. En este caso, 5 menos 2 es 3. 8 menos 5 también es 3. 11 menos 8 también es 3. Entonces llegamos a la conclusión de que se trata de una progresión aritmética cuya razón es 3. Ahora, como se trata de una progresión aritmética, podemos emplear el enésimo término para poder calcular el quinceavo término de esta progresión aritmética. Y recordemos que la fórmula que nos permite hallar el término enésimo de una progresión aritmética
es esta expresión. Y solo nos faltaría determinar cuánto vale t sub 1, cuánto vale r y cuánto vale n. En este caso, n vale 15. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos calcular es de una torre de 15 pisos. Por eso n es 15. Ahora, t sub 1 viene a ser el primer término. En este caso, el primer término es 2. Y la razón, como ya hemos calculado, es 3. Ahora, simplemente vamos a reemplazar el término 15, va a ser igual a 2 más 3, que va a multiplicar a 15 menos 1. Entonces el término 15 va a ser igual a 44. 44 cartas. ¿Qué significa? Significa que para construir una torre de 15 pisos, en su base vamos a requerir 44 cartas. Bien, ahora vamos a retomar nuestra situación problemática, para lo cual vamos a utilizar la cruz demostrativa. La fase número 1, presentación de la situación. Aquí tenemos las siguientes interrogantes. ¿De qué trata la situación problemática? Bueno, como ya hemos dado una lectura a nuestra situación problemática, esta trata acerca del comunero Juan que quiere comprar 15 kilogramos de urea para poder sembrar papa. La siguiente interrogante, ¿de qué datos disponemos? Bueno, nuestra situación problemática nos da los siguientes datos. El precio de 1 kilogramo de urea es 7 soles. El precio de 2 kilogramos de urea es igual al precio de 1 kilogramo más 4 soles. El precio de 3 kilogramos de urea es igual al precio de 2 kilogramos más 4 soles. Y el precio de 4 kilogramos de urea es igual al precio de 3 kilogramos más 4 soles. Entonces, estos son los datos que nos proporciona nuestra situación problemática. Ahora pasamos a la siguiente fase. Fase de análisis de información. Aquí tenemos la siguiente interrogante. ¿Los precios de los primeros 15 kilogramos de urea siguen algún patrón? Ahora, veamos. Recordemos que 1 kilogramo de urea cuesta 7 soles. 2 kilogramos de urea cuesta el precio de 1 kilogramo más 4 soles. Y si sumamos serían 11 soles. El precio de 3 kilogramos es igual al precio de 2 kilogramos más 4 soles. En este caso sería 11 más 4, 15 soles. El precio de 4 kilogramos es igual al precio de 3 kilogramos más 4 soles. Y si realizamos la suma, vamos a obtener que es 19. Pero nosotros queremos determinar cuánto cuesta 15 kilogramos. Para lo cual nosotros nos damos cuenta que la diferencia de dos términos sucesivos, cualesquieran, es un número constante. Por ejemplo, 11 menos 7 sería 4. 15 menos 11 sería también 4. 19 menos 15 también sería 4. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que los precios de los primeros kilos forman una progresión aritmética, en donde su razón sería igual a 4. Bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Se puede utilizar la fórmula del enésimo término para hallar el precio de los 15 kilogramos de urea? Sí, ya que los precios de los primeros 15 kilogramos de urea forman una progresión aritmética. Bien, pasamos a la siguiente fase, la fase de demostración de la validez. Aquí tenemos los precios de cada kilo, de cada kilogramo. Y con ello podemos formar una progresión aritmética. La progresión aritmética sería la siguiente: 7, 11, 15,
19 y 23, para lo cual vamos a utilizar el término enésimo de una progresión aritmética. Esta es la fórmula que nos permite hallar cualquier término de una progresión aritmética. Y en este caso, solo nos falta determinar cuánto vale t sub 1, cuánto vale r y cuánto vale n. En este caso, n vale 15, porque queremos determinar cuánto cuesta 15 kilogramos de urea. Ahora, t sub 1 es 7. T sub 1 recuerden que es el primer término. Y r viene a ser la razón. Ahora reemplazamos y vamos a obtener que el término 15 va a ser igual a 7 más 4 por 15 menos 1. Y si nosotros realizamos toda esa operación, vamos a obtener que el término 15 es 63. Es decir, que Juan, para comprar los 15 kilogramos de urea, requiere 63 soles. Pasamos a la fase número 4, conclusiones. Aquí tenemos la siguiente interrogante. ¿Qué pasos seguimos para llegar a la situación problemática? Bueno, primero hemos determinado los precios de los primeros 15 kilogramos. Luego formamos una progresión aritmética con los precios de los 15 kilogramos. Luego aplicamos la fórmula del enésimo término. La siguiente interrogante. ¿Cuál es la respuesta a la situación problemática? Bueno, la respuesta es: Juan, para comprar los 15 kilogramos de urea, requiere 63 soles. Bien, jóvenes estudiantes, ya estamos llegando a la parte final de esta sesión y para que ustedes vayan practicando todo lo que hemos aprendido, les presento el reto de la semana titulado Los árboles de Juan. Dice lo siguiente: Juan tiene plantados linealmente 20 árboles y para regar dichos árboles cuenta con un pozo que se encuentra a 10 metros del primer árbol. Los árboles se encuentran espaciados cada uno a 6 metros. Juan, para regar un árbol, debe partir desde el pozo hasta el árbol y volver al punto de partida. Y tenemos las siguientes interrogantes. Para regar el árbol que se encuentra en la posición 10, ¿cuántos metros recorre Juan? La segunda pregunta. Para regar el árbol que se encuentra en la posición 15, ¿cuántos metros requiere Juan? Entonces, esto es la actividad que van a desarrollar. Bien, ya para concluir les voy a hacer algunas interrogantes. La primera es: ¿qué aprendimos hoy? Bien, en esta sesión hemos aprendido a calcular o a utilizar el enésimo término de una progresión aritmética para resolver situaciones de nuestro entorno. La siguiente pregunta: ¿cómo aprendimos? Bueno, en esta sesión hemos aprendido resolviendo la situación problemática número 1 y para lo cual hemos empleado la metodología de la cruz demostrativa. Y la tercera pregunta: ¿para qué aprendimos? Bueno, estos conocimientos que estamos adquiriendo deben ser para aplicar a resolver situaciones problemáticas de nuestro entorno. Y finalmente les presento las conclusiones de esta sesión. Una progresión aritmética es una sucesión de números de tal forma que la diferencia de dos términos cualquiera es una constante llamado razón. Y hay dos tipos de progresiones aritméticas: progresión aritmética creciente y progresión aritmética decreciente. Bien, jóvenes estudiantes, ya hemos culminado con la sesión y aquí les dejo mis datos por si tienen alguna duda o consulta para que me puedan contactar y gustosamente les estaré atendiendo. Muchas gracias.